Todo este mes y el mes pasado vamos a compartir aspectos importantes sobre la Navidad. Amén. Entonces, amada familia, primeramente, déjame compartirte que la Navidad se festeja dependiendo de la parte del mundo donde estés, ¿sí? La Navidad se va a festejar dependiendo de la parte del mundo donde tú estés, ¿verdad? No todos los países festejan la Navidad, ¿sí? Así como me estás escuchando. Hay lugares del planeta donde no creen en Jesucristo y por lo tanto en su nacimiento tampoco. Hay lugares del planeta donde no celebran la Navidad. Pero aquí en Latinoamérica, en México, sí. ¿Ok? Hay muchos lugares, familia de Dios, en el mundo donde la mayoría de la población no cree en Jesús, ya sea porque siguen otras religiones o porque hay ateísmo. ¿Ok? Muy bien, entonces te voy a mencionar rápidamente, a manera de introducción, algunos de los países donde no celebran la Navidad. Por ejemplo, la República Checa, Corea del Norte, Estonia, China, Japón, Suecia, Dinamarca, Uruguay. En esos países hay mucho ateo, mucho agnosticismo, ¿verdad? Que creen en la ciencia, todo eso, y no creen en el nacimiento de Jesucristo, y por lo tanto no celebran la Navidad. No así en Latinoamérica, donde estamos nosotros. Y hacia eso voy. Por eso el tema de hoy, aspectos importantes respecto a la Navidad. En la semana pasada compartimos sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero hoy vamos a ver algunos aspectos importantes en torno a esta festividad de la Navidad. ¿Ok? Muy bien, déjame compartirte también que hay países con otras religiones principales. En estas naciones, la creencia mayoritaria se centra en otras religiones que no reconocen a Jesús como el Mesías o figura divina central. Entonces, hay otras religiones en otros países donde no reconocen a Jesús como el Salvador, como el Mesías. ¿Ok? Y entre ellos está el judaísmo. Un ejemplo es el judaísmo en Israel, ¿sí? El pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Hay judíos que sí creyeron en Jesús, pero hay judíos que no creyeron en el Hijo de Dios. Y entonces como religión tienen el judaísmo. ¿Ok? ¿Cuál es la característica principal? Que en Israel la religión oficial es el judaísmo, que ve a Jesús como un rabino, un maestro o un profeta, pero rechaza su divinidad o su papel como Mesías. ¿Ok? También existen otras religiones como el Islam, países como Arabia Saudita, Irak, Afganistán, Somalia, Yemen, que tienen poblaciones predominantemente musulmanas. El Islam reconoce a Jesús como un profeta importante, pero no como el Hijo de Dios o el Salvador. ¿Ok? Entonces, eso es importante para desarrollar nuestro tema del día de hoy. Aspectos importantes a considerar en esta festividad de la Navidad. Otro de las religiones que no reconocen a Jesús o el nacimiento de Jesús o el Mesías, el Salvador, es el hinduismo y el budismo. ¿Ok? En naciones como la India, Tailandia, Birmania, Bután y Camboya, las religiones mayoritarias son el hinduismo o el budismo, ¿sí? Que tienen sistemas de creencias y deidades diferentes. Otros dioses, otros ídolos, ¿verdad? Otras es el taoísmo y el confucianismo. Esas son otras en partes de Asia, son religiones. Muy bien, ahora vamos al tema que estamos desarrollando, ¿verdad? La Navidad o la Natividad o el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La creencia en Jesús, familia de Dios, la creencia en Jesús es un pilar central del cristianismo, ¿verdad? La creencia en nuestro Señor Jesús es un pilar central de nosotros como cristianos. Una de las religiones más extendidas del mundo, así se describe, pero sabemos que Dios no es una religión,
¿verdad? El Señor Jesús ha nacido en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ahí vive el Señor Jesús. Los seguidores de Jesús, conocidos como cristianos, se encuentran en prácticamente todos los países del mundo, pero mayoritariamente en Latinoamérica. Sin embargo, hay regiones y países específicos donde la población cristiana es mayoritaria o donde hay comunidades muy grandes. ¿De qué? De cristianos. Gloria a Dios. Entonces, dentro de estos cristianos hay ramificaciones. ¿Por qué? Porque como recordarán, desde que se estableció la iglesia primitiva hasta la actualidad, ha habido ramificaciones, ¿ok? Dando origen a diferentes ramas de cristianos, ¿ok? Hoy les voy a compartir un poco sobre ello. Bueno, tomando todo lo que he mencionado hasta este momento, déjame compartirte también que América, el cristianismo, es la religión dominante en todo el continente americano, tanto en América del Norte, Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe, México, Brasil, Argentina y Colombia. ¿Sí? Esto es muy importante para entender la festividad o esta parte del nacimiento de nuestro Señor Jesús, aquí en México. ¿Ok? También el cristianismo se extendió hacia algunas partes de Europa, también ahí se conoce, se celebra. Europa, la mayoría de los países europeos tienen una herencia y una población predominantemente cristiana, incluyendo países como Alemania, Reino Unido, Italia, España, Francia, Polonia y Rusia, con una mayoría ortodoxa. ¿Qué son los cristianos ortodoxos? Es una ramificación, al igual que los católicos, es una ramificación. ¿Ok? ¿Por qué es una ramificación? Porque ellos se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de qué es un cristiano ortodoxo. Un cristiano ortodoxo es aquel que cree que es una rama fiel de los apóstoles, ¿sí? Y tienen un patriarca, así como en el Antiguo Testamento Jacob, Isaac, Abraham. Así ellos adoptan una figura de autoridad mediante un patriarca, que se cree que desciende de la iglesia primitiva, de los apóstoles. ¿Ok? Esa es la iglesia cristiana ortodoxa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la cristiana católica? Pues que no tienen como figura de autoridad al Papa, ¿verdad? Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene como autoridad al Papa. Ellos no tienen esa figura de autoridad, ¿verdad? Nosotros como Iglesia cristiana, ¿verdad? Profética, apostólica, ¿quién es nuestra autoridad? Cristo. Él es nuestra autoridad, ¿verdad? Y en la Biblia enseña que Él ha puesto autoridades para administrar la iglesia. De hecho, ustedes como cristianos son administradores también de Dios, pero Dios ha puesto a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los maestros. Amén. Bueno, entonces ahí está. Se considera el cristianismo ortodoxo la continuación de la iglesia primitiva fundada por los apóstoles. Y así como esa, hay muchas ramificaciones, que poco a poco en los discipulados las vamos a ir viendo. Amén. Después encontramos, familia, que en África el cristianismo ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas y es la religión principal en muchos países de esta región, como Nigeria, Etiopía, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Kenia y Tanzania. Amén. ¿Por qué estoy mencionando esta parte de donde hay cristianos? Pues porque donde haya cristianos se puede celebrar la natividad, ¿no? Por eso es muy importante. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que la Navidad, esta festividad de la Navidad, la va a celebrar igual un mexicano que un africano? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente.
Pero déjame decirte una cosa que voy a desarrollar en los siguientes momentos. Acuérdate que en Cristo Jesús no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno, la iglesia del Señor Jesús, y Él nos ha santificado a todos en Cristo. Entonces ya no podemos ser juzgados por lo que comemos, por la manera de vestir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, con su bendita sangre y con su Espíritu Santo, lo ha santificado todo. Amén. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero gira en torno a ello, pero es necesario que lo entendamos espiritualmente. Muy bien, déjame compartirte también que en Asia, aunque es un continente con diversas religiones, el continente asiático, ¿sí?, hay países con una población cristiana considerable o mayoritaria, siendo el caso más notable Filipinas, pero son cristianos católicos, y eso es una rama, ¿ok? También existen comunidades cristianas significativas en Corea del Sur, China, India, Líbano e Indonesia. Oceanía, países como Australia, Nueva Zelanda y las naciones insulares del Pacífico tienen poblaciones mayoritariamente cristianas. Amén. Entonces ahí está en torno a los cristianos en el mundo. Ok, eso es importante. Ahora vamos profundizando. Ok, déjame compartirte que la palabra pecado es romper las reglas. Entonces, ha habido muchas preguntas sobre qué se debe de hacer en Navidad, qué no, como cristiano, ¿verdad? Y para eso son estos aspectos importantes a considerar sobre la Navidad. Entonces vamos a compartir un poquito sobre que la palabra pecado es romper las reglas, es una ofensa a Dios, es ir en contra de una norma divina, ¿sí? Eso es el pecado, la transgresión contra lo que Dios ordena. Amén. Según la teología, según estudios teológicos, nosotros sabemos que como iglesia profética nos movemos también por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, es necesario también estudiar, y según la teología existen los pecados morales. ¿Cuáles son los pecados morales? Pues los que dicta nuestra sociedad, ¿verdad? Como humanos. Entonces es importante saber que existen pecados morales, y estos pecados morales son los que van en contra de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, ¿verdad?, pecamos en estos pecados morales, y esos ofenden la santidad de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenemos un Dios perfecto, un Dios que es santo, un Dios que es puro, ¿verdad? Entonces es por ello. Amén. Tiene que ver con santidad, con pureza y de acuerdo a la palabra de Dios. La fornicación, la desobediencia, el no honrar a los padres y la idolatría, por mencionar algunos ejemplos. Estos son los pecados divinos, que son aquellos que van en contra del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Ahí en la puerta, por favor. Ok, gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, estamos viendo aspectos importantes sobre la natividad, sobre la Navidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿De dónde viene toda esta festividad? ¿Verdad? Ya hace 8 días vimos cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, pero ahora estamos viendo aspectos importantes sobre la natividad, sobre la Navidad. Entonces, amados hermanos, la diferencia de los pecados divinos es que estos no pueden ser perdonados. Y voy a explicar qué pecado, según la palabra de Dios, no puede ser perdonado. Solamente hay uno, ¿sí? Hay uno que es condicional y uno que es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está sujeto a algo y otro no. Vamos a ello. El incondicional es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esos son pecados divinos, ¿verdad? Si nosotros ofendemos al Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón. Así lo enseña la Escritura. Toda persona que blasfema contra el Espíritu Santo dice
la Biblia que no tiene perdón. Ese es un pecado contra la divinidad de Dios. ¿Ok? Otro pecado divino que menciona la Biblia es aquel que no perdona a su hermano. No puede ser perdonado. Esos ofenden la divinidad de Dios, pero es condicional a que tú perdones al hermano. ¿Sí me van siguiendo? Esa es la diferencia. Muy bien. Siendo este pecado condicionado a perdonar, por eso es condicional. La base fundamental del Evangelio es el amor. Por ello, tenemos que perdonar para ser salvos, porque si morimos y no perdonamos, no seremos salvos. ¿Ok? Entonces, esos son pecados que ofenden la divinidad de Dios. Uno es condicional y otro es incondicional. Espero que me hayan seguido en la diferencia. Amén. Vamos a continuar. Existen otros pecados llamados culturales. Amén. Otros pecados llamados culturales. Y ahí es donde profundizamos. ¿Sí? Por eso venimos de lo general, de qué países celebran la Navidad, cuáles son los pecados, ¿verdad? Los tipos de pecados que existen según la teología. Y ahorita vamos a los pecados culturales. Por eso mencioné que si ustedes creen que los cristianos de Nigeria celebran igual el nacimiento de Jesús a los que están en México, pues no. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. ¿Pero qué creen? Que en la palabra de Dios está el nacimiento. Entonces, en base a la palabra, deberíamos de tener por lo menos similitudes en esa celebración de su nacimiento. Ok, entonces esto es importante. Existen otros pecados llamados culturales. Culturales, ¿qué es la cultura? La cultura es la forma de vivir de un pueblo. Amén. Aquí, por ejemplo, hay comidas típicas. En Chinahuapan hay comidas típicas y así sucesivamente. La cultura es la forma de vivir de un pueblo, definida secularmente, ¿verdad? Por sociólogos, por antropólogos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para nuestro tema del día de hoy, aspectos importantes sobre la Navidad. Ok, vamos a continuar. Los pecados culturales son aquellos que no afectan a Dios, pero me afectan a mí en base a mi cultura. Los pecados culturales no afectan a Dios, pero me afectan a mí en base a mi cultura, ¿verdad? Déjame ponerte un ejemplo. Puede haber culturas en donde a los jóvenes los inician sexualmente llevándolos con prostitutas. Eso es parte de su cultura. Pero ese pecado no le hace daño al que lo practica por su cultura y a la vez ofende a Dios. ¿Sí? ¿A qué voy? A que nosotros, Dios nos llama en un territorio. Por ejemplo, un pastor que levanta el Señor en Cuauhtémoc, ¿verdad? Puede usar ropa de manta y ser pastor. Un pastor que levanta en la Ciudad de México puede levantarlo Dios y puede usar traje, pero los dos son hijos de Dios. Dios no está limitado a la cultura, ¿ok? Esa cultura puede afectar al cristiano, pero no a Dios. El pecado se ofende a Dios. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, amada familia, yo te comparto también que son aquellos pecados que no afectan a Dios, pero me afectan a mí en base a mi cultura. ¿Okay? Para la cultura occidental, como por ejemplo los judíos y los musulmanes, es muy común el ósculo santo, es decir, que los hombres se saluden de beso en las mejillas. Pero en nuestra cultura mexicana no es bien visto que los hombres hagan esto. Otro ejemplo son las faldas escocesas, ¿verdad? En Escocia los hombres usan falda y aquí en México no, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo, ya estoy aterrizando. También, por ejemplo, que un hombre use vestido.
En nuestras culturas no es bien visto, pero en otras culturas es común que los hombres usen vestidos, solo que la diferencia de los vestidos de las mujeres es la tela. En los hombres suele ser más gruesa y recta, y la de la mujer más curviada. Estos, familias, son los llamados pecados culturales. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Ok, vamos a continuar para ir cerrando. En algunas culturas el tomar café es pecado, pero no así en nuestra cultura latina. El tomar café es lo más rico que hay. ¿Amén? Muy bien. Dicho esto, vamos a entrar a otro tipo de pecado. Existe otro pecado que es el pecado de conciencia. ¿Cuál es el pecado de conciencia? El de nuestra mente. Amén. Entonces aquí es muy importante porque la Biblia habla de nuestra conciencia. La Biblia habla de nuestra mente. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a nuestra mente? Que la renovemos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Entonces existe otro pecado que es el de la conciencia o la mente. ¿Por qué es importante el pecado de la conciencia? Porque nuestra conciencia es usada por Dios para comunicarse con nosotros. Entonces, si está sucia, si está entenebrecida, nuestra comunión con Dios puede ser interrumpida. Amén. Ok. Vamos ya a las citas bíblicas. La Biblia, la palabra de Dios, dice que si mi conciencia no me acusa, mayor es Dios que mi conciencia. Mayor es Dios que mi conciencia. Pero si mi mente está renovada por la palabra y está dirigida por el Espíritu Santo, entonces mi conciencia me va a indicar en qué estoy fallando, en qué estoy pecando, en qué puedo pecar. Amén. Vamos a ello. La Biblia dice que si mi conciencia no me acusa, mayor es Dios que mi conciencia. Primera de Juan 3:20. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Me dicen cuando lo tengan. Rápidamente, primera de Juan 3:20. Y ya casi vamos a la mitad. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 3:20, hermano Carlos. Primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera carta de Juan 3:20. ¿Ok? Ya lo tenemos, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón no reprende, nuestro corazón, el corazón es símbolo del alma, de los pensamientos, de la conciencia, de las emociones, de la voluntad, ¿sí? Entonces ahí nos dice que Dios es mayor que nuestra conciencia, pero Dios nos habla a nuestra conciencia, a nuestra alma. Pues si nuestro corazón no reprende de que está mal, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahí está. Entonces, tiene que ver con la cultura y con la renovación de nuestra mente. Déjame decirte algo. Antes de ser cristiano, ¿tú pensabas como hoy? No, ¿verdad? Hoy debiéramos de pensar con la mente de Cristo, con la palabra, con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, que al renovarse tu mente y con la dirección del Espíritu Santo, tú vas a pensar diferente y al pensar diferente vas a actuar diferente. ¿Ok? Con todo ello yo te pregunto, ¿vas a celebrar la Navidad como una persona común, aunque seas mexicano? No. ¿Por qué? Por la renovación de tu mente con la palabra, por la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te indica qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Porque buscas andar en santidad. Amén. Entonces, por eso es que en Cristo Jesús todo
es renovado, todo es santificado. ¿Por qué? Porque nos movemos bajo esa revelación de Dios espiritual. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Es lo innato de Dios en nosotros, lo innato de Dios en nosotros, lo que no se puede ver, lo que está dentro de ti. ¿Ok? Es Dios obrando a través de ti y Él te va a dar el discernimiento de lo que sí y de lo que no. ¿Verdad? Gloria al Señor. Lo que está bien y lo que está mal. Amén. Ahora te voy a compartir un poquito qué es lo que pasa cuando perdemos esa comunión con el Señor. La Biblia nos dice que eso sucede cuando la conciencia se cauteriza. Sí, así como una herida que cicatriza, así la conciencia, nos dice la Biblia, que se puede cauterizar. ¿Y sabes por qué se cauteriza? Por el pecado. Una vez que la gente peca, el pecado es adictivo. El pecado va siendo mayor hasta un momento en que la gente anda pecando. Lo primero que piensa en el día es ir a pecar y ya no le importa. ¿Por qué? Porque su conciencia ha sido entenebrecida, porque su conciencia ha sido cauterizada, y entonces Dios habla, pero ya no lo escucha. ¿Sí me siguen? Entonces, familia, cuando la conciencia se cauteriza, ya no muestra nada hacia el mal y hacemos lo que queremos. Dice el apóstol Pablo, la naturaleza animal. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que el Señor los encegueció y los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada para Dios, mi hermano Jacobo. Cuando nosotros persistimos en hacer lo malo, mi hermano Jacobo, el Señor, dice la Biblia, que nos entrega a una mente reprobada. Vamos a verlo. Romanos 1:28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hicieron ellos? No aprobaron tener en cuenta a Dios, no consultaron a Dios, no hicieron oración, no leyeron su palabra, no lo tomaron en cuenta. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, cuando lo sacamos de nuestras vidas. Dios nos entrega a una mente reprobada para hacer cosas malas y así aprendamos de esos errores. Amén. Muy bien. Vamos a ahora el lado opuesto. Vamos a ver aquellos en los cuales vive el Espíritu Santo, que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 15. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1:15. Tito 1:15. Estamos viendo aspectos importantes a considerar de estas fechas de la Navidad. Tito 1, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Tito 1:15 está delante de Timoteo. Tito 1:15. Libro de Tito 1:15. ¿Ya lo tenemos, mi hermano Carlos? Dice así la palabra de Dios. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, ¿sí? Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. ¿Por qué son puras todas las cosas para los puros? ¿Gracias a quién? A Jesús, a su sangre.
Por eso es que bendecimos los alimentos. Por eso es que declaramos la protección de la sangre de Cristo cuando salimos a trabajar sobre nuestras familias. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesús fue una obra completa. No le faltó nada. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 16, que el Señor Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. El Señor Jesús despojó a los principados, a las potestades, a los gobernadores, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ahí está la revelación. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué? Porque son dirigidos por el Espíritu Santo y porque la sangre de Cristo purifica, la sangre de Cristo limpia. Amén. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos, los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Entonces ahí está, hermanos. Yo sé que el Señor ya te está revelando cuál es la situación respecto a estas festividades, ¿verdad? Y voy a cerrar con otro aspecto muy importante. ¿Sale? Voy a tocar algunos aspectos rápidamente. Entonces, déjame compartirte que tomando estos aspectos culturales y mundiales que te acabo de compartir, déjame decirte, compartirte con mucho respeto, que ninguna de las fiestas que celebramos los latinos o los europeos son santas. Ninguna. ¿Sale? ¿Cuáles fueron las fiestas santas? Solo lo fueron las que Dios dio a los judíos en el Antiguo Testamento, y esas les llamó fiestas de Santa Reunión. ¿Por qué? Porque Dios se los ordenó a los judíos. Solamente esas. De ahí no hay fiestas santas para Dios, solamente esas. ¿Sí me sigues? ¿Quieres que te lo enseñe en la Biblia? Éxodo 12, versículo 16. Éxodo 12, versículo 16. Ya casi voy cerrando, casi, todavía no. Éxodo 12, versículo 16. ¿Cómo se llama nuestro tema? Aspectos importantes en la celebración de la fiesta de Navidad. Éxodo 12, versículo 16. Estamos hablando de las festividades. Dice así: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, esa es una fiesta santa que convocaba el Señor a su pueblo como convocación santa en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, las fiestas son humanas. Sí, las festividades son de origen humano. No tienen un origen santo de Dios. ¿Sí? Obviamente que si vas a una cultura que no crea en Jesús, pues te van a decir que esas son santas. ¿Por qué? Porque son ofrecidas a otras divinidades. Así de sencillo. ¿Ok? Las cuales son fiestas humanas, las cuales no afectan a Dios, pero me afectan a mí como persona o como cristiano. ¿Por qué me pueden afectar a mí como persona o como cristiano? Por la cultura, por lo que yo pueda abrir espiritualmente. A Dios no lo afectan, te afectan a ti porque tú eres hombre, tú eres humano. Amén. Déjame seguir compartiendo otro ratito. Los espíritus demoníacos no afectan el reino de los cielos, afectan a los seres humanos o a los cristianos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es inconmovible, así dice la Biblia. El reino de Dios es sempiterno, para siempre, es inconmovible. No lo pueden destruir, no se puede mover. ¿Sí? Así lo dice la Biblia.
y te voy a regalar un versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Hebreos 12, versículo 28 al 29. Hebreos 12, versículo 28 y 29. Aspectos importantes sobre la celebración de la Navidad. Hebreos 12, versículo 28 al 29, ¿ya lo tenemos? Dice así: así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, no se puede mover, no se puede destruir, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como nuestro Señor es bueno, nuestro Señor es santo, nuestro Señor es misericordioso, bondadoso, la Biblia nos dice que también es fuego consumidor. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la ciudad de Nínive? Fue destruida. ¿Con qué? Con fuego. Entonces tenemos un Dios bueno, pero también la Biblia nos dice que los juicios son de Dios y Él es fuego consumidor. Muy bien, vamos a seguir para cerrar. Si usted investiga la fiesta del cumpleaños, ¿sí? La fiesta del cumpleaños que normalmente hacemos, usted investiga los orígenes, usted va a encontrar de dónde viene el origen y dedicado a quién es esa festividad. Y así todas tienen un origen pagano. ¿Y por qué menciono la pregunta pagano? Porque esas culturas paganas no creían en Dios. Y al ser una festividad de origen pagano, ustedes saben a quién son dedicados esas festividades. ¿Ok? Pero yo te invito a investigar. Investígalo si quieres en el internet y te vas a dar cuenta que cada festividad no tiene un origen de Dios. Por eso es que te estoy explicando lo de la cultura y que el Señor Jesús murió tanto para judíos como para gentiles. Y que el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, renueva tu mente. Y al renovar tu mente, tu comportamiento, tus decisiones, de tu alma, de tu voluntad, del libre albedrío. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo, hermano Carlos? Bueno, vamos a ir cerrando para que no se me duerma. Este es un bistec espiritual. ¿Qué es esto? Un bistec espiritual, un platillo fuerte. Y así sucesivamente, si usted investiga, va a encontrar el origen de cada festividad, y yo le invito a hacerlo, a investigar, a informarse, a leer la palabra. Amén. Se crea entonces entre los cristianos una mezcla entre educación, tradiciones y religión. ¿Sí? Conocido teológicamente como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla entre tradiciones, religión, ¿verdad? Herencia cultural. Eso es un sincretismo. Entonces, por todo ello se crea entre los cristianos una mezcla entre educación, tradiciones y religión, de la cual todos los cristianos se ven afectados. ¿Por qué? Porque hay diferentes denominaciones producto de lo mismo, pero Dios es uno. Dios es uno, es el mismo. Y también nosotros como iglesia podemos ser diversos, pero somos uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Ok, voy a cerrar. El enemigo de tu alma, el enemigo de nuestras almas, aprovecha estas situaciones para dividir a los cristianos. ¿Sí? La cultura hace que las personas se muevan en base a la festividad del momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la cultura ejerce una presión. ¿Para qué? Para que tú te muevas a hacer lo que dicta la cultura. ¿Sí o no? Por eso es que los países son tan importantes, porque hay una gran derrama económica y también una influencia a provocar en las personas para que se realicen, y así lo establecen incluso
en el calendario. O sea, ya están hasta en el calendario para que no se te vaya a olvidar, para que no te vayas a pasar esa fecha y no hagas tu festividad. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? Muy bien, vamos con otro versículo ya para ir cerrando. Gloria a Dios. Hechos 10, versículo del 10 al 15, por favor. Yo creo que con ese, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hechos capítulo 10, versículo del 10 al 15. Espero en el nombre de Jesús, yo creo totalmente, Espíritu Santo, que tú estás trayendo la revelación a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 10, versículo del 10 al 15. Hechos 10, versículo del 10 al 15. Ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Cierro con lo siguiente, dice: y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, se refiere al apóstol Pedro, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya, amén. Entonces el apóstol Pedro tuvo la misma situación de nosotros. En esa visión vio el lienzo que descendió y los cuadrúpedos, para entonces animales inmundos para comer para los judíos. Pero el Espíritu Santo de Dios, el Señor Dios, le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Sí? Entonces el Señor no solamente santificó a los judíos, también a los gentiles y también su cultura. Pero el Señor Jesús, en su amor, Él demanda santidad, y que nosotros voluntariamente discernamos en el Espíritu lo que es bueno y no, y nos apartemos de ello. ¿Sí me siguen? Ahí está. Entonces Pedro tenía un problema. ¿Por qué? Porque vio los cuadrúpedos, los que eran animales inmundos que no podían comer, pero esa visión se refirió a los gentiles y sus costumbres. ¿Sí? Solamente por la sangre de Cristo es posible que gente de China, que gente de Japón, que utilizan palillos, ¿verdad? Que comen sentados en tazones, y aquí los mexicanos que comemos con los dedos, solamente gracias a Cristo Jesús y su sangre es que el velo se rompió para tener acceso a la presencia de Dios, y en Él no hay condenación. Somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que el Señor nos habla. Amén. Voy cerrando. Desde hace como media hora, pero a ver si ya voy cerrando. Dios santifica a la iglesia. Dios la santifica. ¿Cómo la santifica? Con su palabra, con el Espíritu Santo, con el fuego purificador, con la sangre de Cristo. Así la santifica, por medio de nuestro Señor Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesús. Dios santifica a la iglesia para hacer una sola de cualquier raza o nación. Él hace que los gentiles sean salvos también. ¿Sí? El Señor conoce las diferencias culturales, incluso en los alimentos, pero Él hizo una obra perfecta y completa mediante nuestro Señor Jesús, y así hasta los alimentos Él los santifica, no solo a las personas. Él enseña en la Biblia, a través de las enseñanzas de Jesús, que Él busca sanidad, pero voluntariamente. Él busca santidad, pero voluntariamente del creyente, y un estilo de vida en el creyente de permanente adoración. Es decir, lo que el creyente deje por Dios de su cultura y tradiciones por la cultura como ciudadano del reino, como ciudadano del reino, como cultura del reino. ¿Dónde aprendemos la cultura del reino? De la palabra. ¿Sí?
Eso es muy importante. Y sus principios deben de obedecerse voluntariamente y buscando la santidad. Dios demanda santidad, pero no las fuerzas, voluntaria. Y Dios sabe de los errores que podemos cometer. Por eso es que la sangre bendita de nuestro Señor Jesús está vigente los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero es nuestra obligación, nuestra responsabilidad venir a sus pies y decirle: perdón, me arrepiento por mis pecados, límpiame. Esa es nuestra responsabilidad. Si tú no haces eso, déjame decirte que Dios ya hizo todo, Dios ya te lo entregó, pero esa es tu responsabilidad. Como hoy lo estás haciendo al venir aquí, mi hermano Jacobo, mi hermano Carlos, todos los que estamos aquí. Amén. Te voy a regalar un versículo más. Amén. Amén, amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 11, para cerrar. Te voy a regalar dos más. Bueno, vamos a continuar otro poquito. Romanos 8, versículo del 1 al 11. ¿Sí? ¿Sí están contentos de escuchar la palabra de Dios? A ver, pues levanten su mano. ¿Cuántos están contentos? Mano Jacobo. ¿Sí está contento de escuchar la palabra de Dios? Sí. Entonces, aguantan otro poquito, ¿sale? Romanos 8, versículo del 1 al 11, dice así. ¿Ya lo tiene, Carlos? Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros andamos conforme a la ley del Espíritu. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Ahí está, muy claro, muy claro. Nosotros nos movemos por la ley del Espíritu, por la dirección del Espíritu Santo, no por la carne. Y el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Muy bien. Voy a cerrar con otras dos citas, les voy a regalar otras dos citas. Muy bien. Ahora, para finalizar, tomando esto del 15 al 22 de diciembre, se abren puertas espirituales al espíritu de la Navidad. Y entonces sí puede haber una influencia espiritual, ¿verdad? Ahí lo dice. Ahora, tomando esto del 15 al 22 de diciembre, se abren puertas al espíritu de la Navidad y entonces sí puede haber una influencia espiritual. Y para ello, Oseas 4:6. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo,
mediante la oración, el ayuno, la adoración. Necesitamos conocer la palabra de Dios como hijos de Dios, porque el Señor nos advierte a través del profeta Oseas. ¿Ya lo tienen? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Ya lo tenemos? Hermano Carlos, ¿ya tiene Oseas 4:6? Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Entonces no tenemos que desechar la palabra, tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría de Dios a través de su palabra, para estar preparados para discernir entre lo bueno y lo malo en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma, con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Juan 8:44. ¿Por qué debemos de estar preparados? Vamos a ver. Juan 8:44. Y yo creo que sí lo termino todo de una vez, así que vamos a apurarnos. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces debemos estar preparados en la palabra de Dios para no ser engañados por el padre de la mentira. Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con la comunión con Él, vamos a conocer las mentiras del enemigo que se mueve. Es muy claro, amén. Gloria a Dios. Voy a cerrar dándote ya nada más de palabra esto. Como lo mencioné al principio, el enemigo busca influenciar y aprovecha todas las circunstancias humanas y desconocimiento para hacer sus maquinaciones. También hemos dado los temas sobre el sistema de este mundo. Usted los puede encontrar en el canal donde están las prédicas de esta casa espiritual, como la madre de todas las rameras y su caída. Te voy a compartir Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, versículo 13 al 17. Voy cerrando, ahora sí. Colosenses 2, 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. ¿Ya lo tenemos? Colosenses 2, versículo 13 al 17. Me quedan 7 minutos. Colosenses 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, versículo 13 al 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí está lo clave: por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El Señor nos dirige y el Señor santifica, pero hay que tener discernimiento y obediencia cuando Dios te dice esto sí y esto no. Amén. Primera de Pedro
1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Cuando tenemos familia, cosas que nos quitan la atención del Señor, tenga por seguro que Dios nos lo va a quitar, porque se vuelven ídolos para nosotros y le roban la gloria a Dios. Navidad viene de la palabra natividad o nacimiento. Para los griegos representa una cosa y para los nórdicos otros. Representa el día del nacimiento del dios Nimrod, el día del dios Sol, y un árbol florecía el 25 de diciembre. Investíguelo usted y va a encontrar mucha información sobre ello. Sábado viene de la palabra Saturno. Los griegos y los romanos le ponen nombre a los días. Con el paso de los años cambian esta festividad al nacimiento del niño Dios, pero es el mismo. Le invito a que investigue sobre esta festividad y su historia. La Iglesia Católica hace uso de este sincretismo o mezcla entre tradición y religión. De igual manera, lo invito a investigar sobre ello. Al regarse por las naciones, el catolicismo adoptan esta cultura o festividad ya modificada y adecuada a los intereses de esos líderes. Jesús no nace el 25 de diciembre, se cree que nace en septiembre. En la fiesta de los tabernáculos, bíblicamente se cree que Jesús nace. Y cierro diciendo respecto al espíritu de la Navidad, es una influencia espiritual de consumismo, para que gastes y te sientas mal si no lo puedes hacer, trayendo depresión, entre otras emociones negativas. Esta tradición de esta festividad tiene su origen en la cultura nórdica. Odín es un ídolo de la guerra. Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus son adecuaciones de esas culturas para difundirlo a través de la empresa Coca-Cola. Te invito a que lo investigues. Y también del catolicismo. Se hace un sincretismo, una mezcla entre tradición y religión, adaptable también a una participación empresarial, para hacerle creer a la gente que cada padre de familia es quien representa a este personaje y que es obligación de ellos como su representante dar regalos. En el caso de los árboles, todas las culturas tenían ídolos asociados a la naturaleza, entre ellas los árboles. Te invito a que investigues sobre ello. Amén. Juan 16:13, y con este cierro, amada familia. Juan 16:13. Juan 16:13. Exacto, una hora. Juan 16:13. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios para cerrar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ese tiempo ha llegado. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Hemos terminado. Vamos a orar para despedirnos. Ahí cierra tus ojitos, inclina tu rostro y empieza a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, maravilloso Dios, por esta celebración matutina. Señor, gracias por tu revelación. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Señor, yo los bendigo, Padre, y declaro cielos abiertos y ventanas de bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada uno que nos ve a través de las redes sociales. Hija Cristina, con toda su familia, Señor, nuestros iglesias hermanas en Yucatán, Padre, también los bendigo.
Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor, sobre la dirección de tu Espíritu Santo y qué podemos hacer en estas festividades, que sí, que no. Y te damos gracias, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesús, tú nos redimiste, tú nos compraste a precio de sangre y nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que caminemos en santidad y en obediencia, Señor, y todo lo santificas tú, Señor. Y con tu Espíritu Santo tú nos guías a toda verdad. Así lo creemos y lo declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta celebración. Lleva a mis hermanos con bien hasta sus hogares, Señor, y que podamos seguir creciendo en unidad, Padre, y en conocimiento de nuestro Señor Jesús a través de tu Espíritu Santo. Yo los bendigo a mi hermano Jacobo, Padre, bendigo a mi hermano Carlos, Señor, mi esposo, Padre, que está allá atrás, Señor, tú lo conoces por nombre y apellido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo revelación, entendimiento y bendición sobre ellos y sobre su casa, sobre los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, amada familia. Estamos despedidos. No olvide saludar a su hermano en Cristo Jesús, darle la paz de Cristo, y a nuestro hermano nuevo, salúdenlo. Por allá pídanle sus datos, su número, de dónde nos visita, y los que están en las redes sociales, que el Señor los bendiga. Amén.